Imagina un lugar tan antiguo que las huellas de su historia se han desvanecido con el paso del tiempo, pero sus vestigios aún mantienen la majestuosidad que una vez cautivó al mundo. Vagan, la ciudad de los 1000 templos olvidados, es ese lugar. Un sitio donde el silencio se convierte en testigo de miles de años de historia, y donde miles de templos, pagodas y estupas se levantan hacia el cielo como guardianes de un legado casi místico. Durante su apogeo, Vagan fue un faro de poder y espiritualidad en el sudeste asiático. Con más de 4000 templos construidos a lo largo de siglos, se convirtió en el epicentro del budismo en la región. Pero, a pesar de su grandiosidad, Vagan fue olvidada por mucho tiempo. Despojada de su gloria debido a invasiones, terremotos y la inexorable marcha del tiempo, sus templos fueron cubiertos por la maleza y la historia cayó en el olvido. ¿Cómo pudo esta ciudad, una vez tan vibrante, desaparecer de la memoria colectiva? Hoy, los templos de Vagan siguen de pie, como fantasmas de un pasado lejano, desafiando el paso del tiempo y la erosión de la historia. Cada estructura, cada ruina, guarda secretos que esperan ser revelados. ¿Por qué fueron construidos tantos templos? ¿Qué historias de fe, lucha y sacrificio se esconden entre sus muros? ¿Y qué lecciones podemos aprender de este antiguo centro espiritual? En este video, vamos a sumergirnos en los misterios de Vagan, desvelando su origen místico, su esplendor arquitectónico, su caída y su resurgimiento como uno de los destinos más fascinantes de Asia. Recorreremos sus templos más emblemáticos, descubriremos las leyendas que aún flotan en el aire y exploraremos cómo la ciudad pasó de ser un centro de poder a quedar prácticamente olvidada, hasta que, finalmente, comenzó a ser redescubierta por el mundo. Prepárate para conocer una de las joyas ocultas de Asia, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan de manera profunda, donde la espiritualidad y la arquitectura se funden en una danza de belleza y misterio. Y si te fascina el antiguo arte de la construcción, las culturas perdidas y los secretos del pasado, quédate con nosotros hasta el final, porque Vagan tiene mucho que contar. No olvides suscribirte y activar la campanita para unirte a nuestro viaje de exploración. Déjanos un comentario con tu templo favorito o cualquier pregunta que tengas sobre esta increíble ciudad. Vamos a descubrir Vagan juntos. Vagan, un lugar cuya historia se remonta a más de 1000 años, tiene sus raíces profundamente ancladas en el misticismo y la espiritualidad. Fundada en el siglo IX, Vagan comenzó como una pequeña ciudad en la región central de Birmania, actual Myanmar, pero fue durante el reinado del rey Anaurata, en el siglo XI, cuando la ciudad floreció y alcanzó su máxima grandeza. La visión de Anaurata no era solo la de un monarca en busca de poder, sino la de un líder espiritual decidido a hacer de Vagan el corazón del budismo en el sudeste asiático. La historia cuenta que Anaurata, inspirado por las enseñanzas del budismo Theravada que había recibido de los monjes de la India, decidió unificar las tierras de Birmania bajo una sola religión. Fue entonces cuando comenzó a erigir templos y monasterios, transformando Vagan en un lugar sagrado lleno de estructuras dedicadas a la meditación, la oración y la devoción. Lo que comenzó como un pequeño asentamiento se convirtió en una próspera capital, con más de 4000 templos y pagodas levantados a lo largo de los siglos. El propósito detrás de estos templos no era simplemente político. Cada templo representaba una manifestación de fe, un lugar donde los devotos podían encontrar iluminación espiritual. Los arquitectos de Vagan no solo estaban construyendo monumentos, estaban creando espacios para la reflexión y la conexión divina. Estos templos, de formas y tamaños variados, eran el reflejo de la diversidad del budismo en la región y representaban tanto el poder terrenal como la trascendencia espiritual. Un dato fascinante es que Vagan se convirtió en un centro de aprendizaje. Los monjes que vivían en estos templos no solo dedicaban su vida a la meditación y el estudio de las escrituras sagradas, sino que también eran artistas, astrónomos y arquitectos. Muchos de los templos de Vagan contienen intrincados frescos y esculturas que representan escenas del budismo, como las historias de las vidas pasadas del Buda, y sus diseños arquitectónicos combinan elementos indios, chinos y birmanos, creando una fusión única de estilos. El gran templo Ananda, considerado uno de los más impresionantes de Vagan, es un claro ejemplo de la devoción de los reyes de la época. Construido por el rey Kyansita, discípulo de Anaurata, el templo Ananda se destaca por su enorme tamaño y la pureza de sus líneas arquitectónicas, que no solo son una maravilla de la ingeniería,
sino una representación perfecta de la búsqueda del hombre por lo divino. Vagan, entonces, no era solo una ciudad en crecimiento, sino un epicentro de espiritualidad, cultura y arte. Cada templo y cada estupa se erigía no solo para honrar al Buda, sino también para establecer un puente entre lo humano y lo divino. El paisaje de Vagan, con sus miles de templos dispersos por todo el valle, era una visión de lo eterno, como un vasto campo de oración y devoción, que esperaba ser recorrido por los peregrinos en su búsqueda de paz interior. La ciudad, como un reflejo de la mente y el espíritu de sus creadores, parecía haber sido concebida como un lugar sagrado que trascendía las limitaciones del tiempo y el espacio. En su apogeo, Vagan no solo fue la capital del reino, sino también un destino espiritual de renombre, donde los viajeros venían desde todas partes de Asia para rendir homenaje a la sabiduría y la iluminación. Los templos de Vagan son, sin lugar a dudas, una de las principales razones por las cuales esta ciudad sigue cautivando a quienes la visitan. No son simples estructuras religiosas, sino verdaderas maravillas de la ingeniería, diseñadas con una sofisticación que rivaliza con las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Cada uno de estos templos no solo representa un logro arquitectónico, sino también un símbolo de la conexión entre lo divino y lo terrenal. Las construcciones de Vagan son testamentos del poder del budismo en la región, pero también de la habilidad excepcional de los artesanos, arquitectos y monjes que trabajaron en ellas. En su época de esplendor, Vagan se convirtió en una ciudad de esplendor arquitectónico sin igual, con más de 4.000 templos y pagodas construidos en sus tierras. Si bien muchos de estos templos ya no existen debido a los terremotos y el paso del tiempo, aún sobreviven alrededor de 2.000, cada uno con su propia historia, significado y estilo arquitectónico. Estos templos reflejan una fusión única de influencias, desde el estilo indio hasta el estilo chino, todo ello enriquecido con elementos distintivos de la cultura birmana. Esta mezcla cultural se muestra en las diversas formas, tamaños y detalles ornamentales de los templos, cada uno de los cuales ofrece una experiencia visual y espiritual única. Uno de los templos más emblemáticos y admirados de Vagan es el Templo Ananda, erigido por el rey Kyansita en 1091. Este templo es considerado un modelo de la arquitectura birmana clásica debido a su simetría perfecta y su majestuosidad. Su estructura tiene la forma de una cruz, simbolizando la intersección entre lo divino y lo humano. Esta figura cruciforme no es solo estética, tiene un profundo significado simbólico, ya que representa la unidad de los 4 aspectos del budismo: la sabiduría, la ética, la concentración y la liberación. Lo que realmente distingue al templo Ananda es su grandiosidad y la pureza de su diseño. Con sus elegantes columnas y altos arcos que abren paso a un interior imponente, el templo es un reflejo de la grandeza espiritual del reinado de Kyansita. En su interior, una serie de estatuas de Buda en diferentes posiciones de meditación y enseñanza llenan el espacio, otorgando una atmósfera de serenidad que envuelve a los visitantes. Las paredes de Ananda también están decoradas con frescos que narran las historias del Buda, lo que agrega una capa adicional de profundidad religiosa a la estructura. El templo ha sobrevivido a terremotos y al paso del tiempo, lo que lo convierte en uno de los templos más venerados y admirados de Vagan. Otro de los templos más importantes y antiguos de Vagan es el Templo Swesigon, construido a principios del siglo XI bajo la orden del rey Anaurata. Este templo fue diseñado para albergar una reliquia sagrada del Buda, específicamente una de sus costillas, y se erige como un símbolo de la devoción del rey hacia el budismo. La estupa dorada de Swesigon se erige majestuosamente en el centro, alcanzando una altura impresionante y captando la luz del sol en una brillante explosión de oro. La arquitectura de Swesigon es un ejemplo de la evolución del estilo arquitectónico en Vagan. La estupa de este templo tiene una forma esférica característica, que simboliza la perfección del universo, y está rodeada por una serie de pequeños templos, cada uno con su propia estupa. En el interior del templo, los devotos pueden encontrar pinturas y esculturas que ilustran escenas de las vidas pasadas del Buda, y aunque el paso de los siglos ha afectado la integridad de algunos de estos frescos, las imágenes siguen transmitiendo el mensaje de iluminación y compasión. Lo que hace a Swesigon especialmente importante es su influencia en la evolución de la arquitectura de templos en la región. El diseño de su estupa dorada inspiró la construcción de muchas otras estupas en Birmania y más allá.
Es un ejemplo perfecto de cómo Bagan se convirtió en un modelo para la propagación del budismo en todo el sudeste asiático. La pagoda Damayanji es otro de los templos más impresionantes de Bagan, pero lo que realmente la distingue es su tamaño y la perfección con la que fue construida. Se cree que el rey Naratyapate, quien ordenó su construcción, tenía un deseo de crear un templo que superara a todos los demás, y lo consiguió. Damayanji es el templo más masivo de Bagan, con una base de ladrillos gigantesca que parece desafiar la gravedad. La estructura, a pesar de su tamaño, está diseñada con una elegancia sobria que la hace aún más impresionante. Una de las características más notables de la pagoda Damayanji es la precisión con la que se colocaron los ladrillos. La leyenda cuenta que el rey Naratyapate fue tan estricto con la calidad de la obra que mandó ejecutar a aquellos trabajadores que cometieran errores en la colocación de los ladrillos, lo que le dio una aura de misterio y tragedia a la estructura. El templo, aunque menos ornamentado que otros como Ananda o Suesigon, impresiona por su imponente masa de ladrillos y su grandiosa sencillez. Una de las características más fascinantes de Bagan es la diversidad de sus templos. Desde las grandiosas pagodas como el templo Suesigon hasta los más pequeños y delicados templos como el templo Sulamani, la ciudad ofrece una enorme variedad de estilos arquitectónicos que reflejan las diferentes dinastías y reyes que gobernaron en la región. Cada templo tiene su propia esencia, pero todos comparten un profundo respeto por el budismo y por la espiritualidad. Muchos de los templos de Bagan están decorados con intrincados frescos que representan escenas de la vida del Buda, o bien con esculturas de figuras sagradas que han sido talladas en piedra y ladrillo. Estos detalles, aunque a menudo desmoronados por el paso de los siglos, siguen ofreciendo una visión de la devoción y la creatividad de las generaciones pasadas. Los templos de Bagan no solo eran lugares de oración, sino también centros de arte, cultura y enseñanza. Además de las esculturas y frescos, los templos de Bagan suelen estar rodeados de jardines y pequeños monasterios que amplifican la serenidad del lugar. Estos espacios proporcionaban un refugio de paz, donde los monjes podían meditar, estudiar las escrituras y enseñar a los discípulos. Bagan, por lo tanto, no solo fue un centro religioso, sino también un centro de conocimiento y creatividad. Hoy en día, los templos de Bagan siguen siendo una de las maravillas más asombrosas de Asia. A pesar de los daños sufridos por los terremotos y la erosión del tiempo, muchos templos como Ananda, Suesigon y Damayanji siguen de pie, como guardianes de un pasado olvidado. Los esfuerzos por restaurarlos han sido notables, pero también es importante preservar su esencia y respetar el legado espiritual que llevan consigo. Cuando caminamos por los senderos de Bagan, entre templos y estupas dispersos por el valle, no solo estamos explorando una antigua ciudad, sino también adentrándonos en la historia de una cultura profundamente espiritual. Bagan sigue siendo un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, y donde los templos siguen ofreciendo un espacio para la reflexión y la meditación. A pesar de su esplendor, la historia de Bagan no siempre fue una de prosperidad continua. Después de alcanzar su cenit en el siglo XIII, la ciudad experimentó un lento pero inexorable declive, marcado por invasiones, desastres naturales y la transición de la región hacia otros centros de poder. Lo que una vez fue una vibrante metrópoli religiosa y cultural, comenzó a perder su relevancia y a desvanecerse en la bruma del tiempo. El principio del fin para Bagan llegó en el siglo XIII, con la invasión de los mongoles bajo el mando de Kublai Khan. En 1277, después de años de tensiones, el ejército mongol atacó Bagan. Durante esta invasión, las fuerzas invasoras saquearon la ciudad, destruyeron templos y monumentos, y arrasaron gran parte de la capital. El impacto de este ataque fue devastador, y la ciudad no pudo recuperar la gloria de antaño. A pesar de que los mongoles no destruyeron Bagan por completo, la ciudad sufrió un golpe irreversible. La caída de Bagan no fue un evento único, sino el resultado de múltiples factores, incluida la caída de la dinastía que gobernaba la región y el aislamiento político. A partir de este punto, la ciudad comenzó a perder su papel como capital religiosa y cultural, y gradualmente fue olvidada por los siglos que siguieron. Además de las invasiones, los terremotos fueron un factor importante en la decadencia de Bagan. A lo largo de los siglos, la región ha experimentado varios terremotos devastadores que han causado la destrucción parcial o total de muchos templos y pagodas. Algunos de los terremotos más notables ocurrieron en 1839,
1975 y 2016, cada uno de los cuales causó daños significativos a las estructuras de Vagan. A pesar de estos desastres naturales, algunos templos de Vagan, como el templo Ananda y Eswesigon, han resistido el paso del tiempo, aunque muchos de los frescos y detalles decorativos han sido deteriorados por los daños causados por los terremotos. A lo largo del tiempo, estos desastres fueron factores adicionales que contribuyeron a que Vagan fuera olvidada por muchas generaciones. En su apogeo, Vagan fue un próspero centro comercial y religioso que atraía a comerciantes, peregrinos y estudiosos de todo el sudeste asiático. Pero con el paso de los siglos, el comercio se desplazó hacia otras ciudades más accesibles y de mayor importancia. El cambio de las rutas comerciales afectó directamente a Vagan, que perdió su estatus de centro comercial. La caída de la importancia económica de Vagan se sumó a su pérdida de relevancia política, lo que contribuyó a su declive gradual. A medida que otras ciudades, como Mandalay y Yangon, tomaron protagonismo, Vagan comenzó a caer en el olvido, rodeada de maleza y abandono. Para el siglo XIX, la ciudad ya era conocida solo por unos pocos exploradores y viajeros aventureros que se adentraban en la región, descubriendo las ruinas y los templos que quedaban dispersos en el vasto valle. Aunque Vagan cayó en el olvido durante siglos, su redescubrimiento fue un proceso gradual. Fue solo en el siglo XIX cuando los primeros exploradores occidentales llegaron a la región y comenzaron a documentar las ruinas de la antigua ciudad. Estos primeros exploradores, como el arqueólogo británico Sir Alexander Cunningham, fueron los encargados de poner en el mapa las maravillas de Vagan, que de otra manera hubieran permanecido sepultadas bajo capas de historia y olvido. Cunningham, en 1855, realizó una de las primeras investigaciones documentadas de Vagan, realizando dibujos y descripciones de los templos más importantes. A pesar de sus esfuerzos, el interés por la ciudad se mantuvo limitado en gran parte debido al aislamiento geográfico de la región y la falta de infraestructura. Fue solo después de la independencia de Myanmar en el siglo XX cuando se comenzó a prestar mayor atención al valor histórico y cultural de Vagan, con un creciente número de arqueólogos y turistas internacionales explorando la ciudad. Durante varios siglos, los templos de Vagan fueron utilizados por los pocos monjes y aldeanos que aún habitaban la zona. Sin embargo, la ciudad dejó de ser un centro vibrante de vida y cultura. Las aldeas cercanas se dispersaron, y Vagan perdió su función como centro religioso activo, transformándose en un campo de ruinas. Este periodo de abandono dio lugar a una vegetación densa que cubrió muchas de las estructuras, haciendo más difícil su localización y preservación. Los templos, aunque aún impresionantes, ya no tenían el propósito para el cual fueron construidos: un lugar de peregrinación, estudio y meditación. La ciudad quedó casi invisible, una sombra de lo que alguna vez fue el corazón de un reino poderoso. Hoy, a pesar de los daños sufridos por los terremotos, la invasión mongola y el paso del tiempo, Vagan ha comenzado a resurgir. Su legado ha sido redescubierto y es reconocido a nivel mundial como uno de los tesoros más importantes de Asia. Las autoridades de Myanmar y varias organizaciones internacionales están trabajando para preservar los templos y las estructuras de Vagan, aunque este es un proceso complejo y costoso debido al impacto del turismo masivo y los desastres naturales. Sin embargo, Vagan no está completamente fuera de peligro. La creciente popularidad del lugar ha traído consigo desafíos relacionados con la conservación. En 2016, un terremoto afectó gravemente la región, destruyendo varios templos y alterando el paisaje que había permanecido intacto por siglos. A pesar de estos desafíos, el interés por Vagan sigue creciendo, y su historia, tanto gloriosa como triste, sigue siendo un recordatorio de cómo las grandes civilizaciones pueden caer en el olvido, solo para ser redescubiertas y celebradas por nuevas generaciones. Pero antes de continuar, si estás disfrutando este viaje a través de la historia y el misterio de Vagan, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir explorando más destinos fascinantes alrededor del mundo y a traer contenido exclusivo sobre los secretos más impresionantes de Asia. Déjanos un comentario con tu templo favorito de Vagan o alguna pregunta que tengas sobre su historia. Ahora sigue con nosotros mientras descubrimos cómo Vagan renació de las cenizas y volvió a brillar como un tesoro global. Aunque Vagan estuvo en el olvido durante siglos, su historia no terminó con su caída. En el siglo XIX,
cuando la ciudad ya había sido abandonada. Algunos aventureros y exploradores occidentales comenzaron a redescubrir las ruinas de la antigua capital birmana. Lo que una vez fue una metrópoli bulliciosa de templos y monasterios cubiertos de maleza comenzó a resurgir poco a poco, primero en los mapas y luego en la conciencia del mundo entero. El redescubrimiento moderno de Vagan comenzó cuando exploradores británicos como Sir Alexander Cunningham y Ferguson James empezaron a estudiar la región en la década de 1850. Cunningham, un arqueólogo y oficial británico, fue el primero en documentar de manera sistemática la arquitectura de los templos. Aunque ya existían algunas menciones a Vagan en relatos antiguos, fue su trabajo el que puso las primeras bases para el estudio arqueológico de la ciudad. El trabajo de estos pioneros fue crucial para la preservación y el reconocimiento de Vagan como un tesoro histórico y cultural. Sin embargo, en aquellos tiempos, Myanmar aún estaba bajo dominio británico, y el acceso a las ruinas era limitado. El interés en Vagan creció gradualmente, pero fue un proceso largo hasta que la comunidad internacional comenzó a ver su verdadero valor. A medida que el interés por Vagan crecía, también lo hacía la necesidad de conservar lo que quedaba de sus templos y estructuras. Sin embargo, los primeros esfuerzos de conservación fueron rudimentarios. La falta de recursos y el conocimiento sobre la importancia de preservar el sitio a gran escala dificultaron los esfuerzos. Durante gran parte del siglo XX, la restauración fue limitada, y algunos templos se deterioraron aún más debido a la falta de medidas adecuadas. En los años 90, cuando el turismo en Myanmar comenzó a crecer, la conservación de Vagan comenzó a recibir más atención. Sin embargo, también surgieron desafíos relacionados con la gestión del turismo. Muchos templos fueron dañados por el paso de los turistas, en algunos casos, por el vandalismo. La creciente afluencia de visitantes comenzó a ejercer una presión considerable sobre el sitio, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas más estrictas en cuanto a la protección del patrimonio. Además, las festividades religiosas en Vagan siguen siendo de gran importancia. Las celebraciones budistas, como el Festival de la Pagoda de Swesigon, son momentos culminantes en la vida espiritual de la ciudad, donde miles de devotos se congregan para ofrecer ofrendas, rezar y compartir rituales. Estos eventos no solo atraen a los locales, sino también a peregrinos de todo el sudeste asiático, lo que reafirma el papel central de Vagan como un centro de devoción y espiritualidad. Una de las tradiciones más profundas de Vagan era la de los monarcas y devotos ricos que, en un acto de devoción, patrocinaban la construcción de templos. La creencia era que la edificación de un templo no solo traía méritos espirituales para el patrocinador, sino que también beneficiaba a la comunidad y a la nación. Este acto de generosidad contribuyó al esplendor de la ciudad, ya que cada templo levantado se veía como una ofrenda al Buda, una manera de ganar méritos en la vida futura. Los templos construidos bajo este sistema no solo fueron lugares de culto, sino también puntos de enseñanza y aprendizaje. Muchos templos en Vagan, como el templo Wat Pah, contaban con bibliotecas donde los monjes podían estudiar las escrituras budistas y compartir su conocimiento con los discípulos. Estos templos eran, por lo tanto, centros de educación religiosa y también espacios de servicio comunitario. El budismo no solo moldeó la arquitectura y el arte de Vagan, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura local. Las danzas tradicionales, la música, la pintura y la escultura todas estuvieron influenciadas por las enseñanzas del Buda. Los frescos y esculturas que adornan los templos no solo cuentan las historias de las vidas pasadas del Buda, sino que también ofrecen lecciones sobre la moralidad, el karma y la búsqueda de la iluminación. La vida en Vagan estaba impregnada de una profunda devoción. Los habitantes de la ciudad, ya fueran monjes o laicos, compartían un fuerte vínculo con los templos y las enseñanzas del Buda. Aunque la ciudad cambió y se modernizó con el paso de los siglos, esta conexión espiritual con el budismo sigue siendo fundamental para la identidad de Vagan. Vagan, hoy en día, es mucho más que un conjunto de templos antiguos y ruinas. La ciudad es un símbolo de la resistencia del patrimonio cultural ante el paso del tiempo y las dificultades, y ha renacido como uno de los destinos turísticos más fascinantes del mundo. A pesar de los desafíos que enfrenta, como el impacto del turismo masivo y las consecuencias de los desastres naturales, Vagan sigue siendo un faro de historia, espiritualidad y belleza arquitectónica. En esta última sección, exploraremos cómo Vagan ha evolucionado y cómo se enfrenta a su futuro,
buscando preservar su legado mientras se adapta al mundo moderno. En 2019, Vagan recibió uno de los mayores reconocimientos internacionales al ser inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento ha sido un hito crucial en los esfuerzos de conservación y protección de la ciudad. A partir de este momento, las autoridades birmanas y diversas organizaciones internacionales han intensificado sus esfuerzos para preservar los templos, restaurar las estructuras dañadas y controlar los efectos del turismo masivo. Sin embargo, el proceso de conservación en Vagan sigue siendo una tarea compleja, ya que la ciudad continúa enfrentando varios desafíos en términos de sostenibilidad. El turismo ha jugado un papel fundamental en el resurgimiento de Vagan, pero también ha presentado nuevos desafíos. En las últimas décadas, Vagan ha visto un aumento masivo en el número de turistas, atraídos por su historia, espiritualidad y la singular belleza de su paisaje. Cada año, miles de viajeros de todo el mundo llegan a la ciudad, ya sea para explorar sus templos, experimentar la vida local o participar en rituales budistas. Si bien el turismo ha generado ingresos importantes para la economía de la región, también ha traído consigo efectos negativos. El aumento de visitantes ha generado presión sobre los templos y monumentos, especialmente aquellos más pequeños y menos conocidos. Además, el flujo de turistas ha planteado cuestiones sobre la preservación del sitio, el impacto ambiental y la gestión sostenible del turismo. El gobierno de Myanmar y las autoridades locales han implementado regulaciones para reducir el impacto del turismo masivo, como restricciones en el acceso a algunos templos, la limitación de las actividades de los globos aerostáticos y el desarrollo de un enfoque más responsable hacia el turismo. Sin embargo, encontrar el equilibrio entre la preservación del sitio y el fomento del turismo sigue siendo una tarea difícil. La restauración de los templos de Vagan es una de las prioridades para garantizar la supervivencia de la ciudad como un patrimonio mundial. Después del terremoto de 2016, que causó daños a varias estructuras, la comunidad internacional respondió rápidamente con apoyo financiero y técnico para restaurar los templos afectados. Las autoridades birmanas, junto con organizaciones como la UNESCO, el ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y expertos en restauración, han trabajado arduamente para reparar los templos dañados, asegurándose de que las técnicas empleadas sean respetuosas con la autenticidad histórica de los monumentos. Las restauraciones se han centrado en la reconstrucción de los muros colapsados, la protección de las pinturas murales y la preservación de las estructuras de ladrillo. Se ha adoptado un enfoque cuidadoso y minucioso para garantizar que las restauraciones no alteren la esencia de la arquitectura original, sino que mantengan la integridad del sitio mientras lo preparan para futuras generaciones. Además de las restauraciones físicas, las autoridades están trabajando en la digitalización y la documentación del patrimonio de Vagan para asegurar que futuras generaciones puedan estudiar y comprender la importancia de esta ciudad, incluso si no pueden visitarla en persona. A pesar de los avances en la conservación, Vagan sigue enfrentando desafíos derivados de la modernización. La construcción de nuevas infraestructuras y la expansión de la ciudad cercanamente amenaza el equilibrio entre la preservación del patrimonio y el desarrollo económico. La construcción de hoteles, caminos y otras instalaciones turísticas debe ser cuidadosamente controlada para evitar dañar la armonía del paisaje y las vistas de los templos, lo que podría arruinar la atmósfera única de Vagan. Además, la preservación de los templos sigue siendo una tarea costosa. Con la creciente presión del turismo y el impacto de los desastres naturales, la sostenibilidad de la restauración a largo plazo es incierta. La necesidad de recursos, tanto financieros como humanos, para mantener el sitio en buen estado es urgente, y depende en gran medida de los esfuerzos de colaboración entre gobiernos, instituciones internacionales y la comunidad local. A pesar de ser un importante destino turístico, Vagan sigue siendo un lugar profundamente espiritual. Los monjes siguen practicando en los templos, y la ciudad continúa siendo un lugar de retiro para aquellos que buscan paz interior. Aunque el número de peregrinos ha disminuido en comparación con la época medieval, todavía existen personas que viajan a Vagan para meditar, participar en ceremonias budistas o hacer ofrendas. Vagan es también un centro de aprendizaje budista, donde los monjes continúan su formación y enseñan a nuevos discípulos. Las tradiciones espirituales que han existido por más de 1000 años siguen vivas en la ciudad, lo que contribuye a que Vagan sea mucho más que un sitio arqueológico.
La espiritualidad que impregna el aire sigue siendo una de las características más destacadas de la ciudad. El futuro de Vagan, aunque lleno de desafíos, sigue siendo prometedor. Con el apoyo de la comunidad internacional y el compromiso de las autoridades locales, es probable que Vagan logre mantener su estatus como uno de los patrimonios más importantes de la humanidad. La clave será encontrar un equilibrio entre la preservación del patrimonio y el desarrollo, asegurando que la ciudad pueda seguir siendo un lugar de contemplación y aprendizaje para las generaciones venideras. Vagan, con sus templos milenarios, su vibrante historia y su profundo significado espiritual, continuará siendo un símbolo de la grandeza del pasado y la esperanza para el futuro. A medida que la ciudad sigue creciendo y evolucionando, su legado perdurará como un recordatorio del poder de la fe, la resistencia del patrimonio cultural y la belleza eterna que une a los seres humanos con lo divino. Vagan, la ciudad de los 1000 templos olvidados, es mucho más que un destino turístico. Es un testimonio de la resistencia del patrimonio, la espiritualidad y la grandeza de una civilización que ha perdurado a través de los siglos. Desde su apogeo en el siglo XI, cuando los reyes birmanos como Anaurata construyeron templos para reflejar el poder divino, hasta su caída en el siglo XIII y el lento proceso de redescubrimiento, Vagan ha sido un lugar donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. A lo largo de su existencia, la ciudad ha enfrentado invasiones, terremotos y el paso del tiempo, pero sigue siendo un símbolo de la conexión entre lo humano y lo divino. Hoy, Vagan continúa siendo un faro de historia y cultura, un lugar donde los monjes siguen meditando en los templos y los peregrinos buscan la paz espiritual. Aunque la ciudad enfrenta desafíos relacionados con el turismo masivo y la conservación, sus esfuerzos por preservar este legado son un recordatorio de que el pasado puede ser tanto un tesoro como un maestro. El reconocimiento de Vagan como patrimonio de la humanidad ha puesto un enfoque renovado en su protección y restauración, asegurando que este increíble sitio siga siendo una joya mundial. Sin embargo, el futuro de Vagan, como el de muchos patrimonios culturales, depende de la capacidad de equilibrar la preservación con el desarrollo. Si logramos encontrar esa armonía, Vagan continuará siendo un destino de inspiración para futuras generaciones, un lugar donde la arquitectura y la espiritualidad siguen hablando a quienes están dispuestos a escuchar. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Vagan, un lugar donde la historia se detiene para enseñarnos valiosas lecciones de fe, resiliencia y belleza. No olvides suscribirte a nuestro canal para más viajes, historias y descubrimientos de los rincones más fascinantes del mundo. Déjanos un comentario con tu experiencia o tu templo favorito, y nos vemos en el próximo destino.